Salvador Herencia Carrasco es abogado y además profesor de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Nos acompaña a esta hora para conectarse con nosotros y ampliar la situación que ocurre en su país de origen, Perú, sobre todo lo que está relacionado con estas protestas y el manejo de los derechos humanos. Los saludamos. Buenos días, ¿cómo está? Saludamos a nuestro invitado Salvador Herencia Carrasco, que está conectado con nosotros a esta hora desde Ottawa, Canadá. Les recordamos que es abogado peruano y profesor en la Universidad de Ottawa. Está conectado con nosotros desde este país norteamericano para ampliar precisamente lo que ocurre en el Perú. No sé si puede escucharnos claramente. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días, José Enrique. Es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos saber lo que enmarca este contexto violento en medio de las protestas que vive el Perú desde hace más de un mes, después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido, asumiera Dina Boluarte, que era su vicepresidente, y ahora, pues, luego de estas semanas, los manifestantes continúan apostados en las calles, reiterando su pedido de que Dina Boluarte renuncie, pero ¿hasta qué punto esto es viable? ¿Hasta qué punto es viable esta situación en las calles? Ya van decenas de muertos y al parecer la presidenta no tiene la intención de dimitir. Sí, bueno, la situación en el Perú es una situación bastante grave y hay una polarización en la sociedad que no es de ahora, viene desde hace ya algunos años. Y lo que tenemos desde el inicio de las protestas, desde el 8 de diciembre, son más de 60 personas muertas, centenas de personas heridas, un policía que ha sido asesinado, ha sido incinerado dentro de su automóvil, que es algo muy preocupante. Hay en las protestas extorsiones, hay denuncias de saqueos. Entonces es una situación bastante conflictiva en las cuales no hay en el momento un punto de encuentro que permita un diálogo que ayude a una solución pacífica de la tensión que está viviendo en el Perú. Entonces, la situación está poniendo a prueba no solamente el respeto a las instituciones democráticas, sino al propio respeto al concepto de derechos humanos. A eso quería ir. ¿Cómo usted está evaluando, a lo que nos estamos según también a lo que están registrando de organismos internacionales, el manejo de los derechos humanos en las protestas? Se habla de un uso excesivo de la fuerza y que gran parte de los manifestantes que lamentablemente han muerto producto de todo este contexto han recibido impactos de bala en la cabeza y en el tórax, según algunos informes que nos llegan. ¿Cómo podemos evaluar toda esta situación? Exactamente, José Enrique. Lo que vemos es lo que hemos visto aquí en el Perú y nuevamente no es nuevo, ¿ok? En las protestas sociales lo que estamos viendo es que independientemente de las capacitaciones y de los manuales en derechos humanos, la respuesta de la fuerza pública ha sido de reprimir. Entonces, solamente en la ciudad de Juliaca, a inicios de enero, en un solo día, 17 personas fallecieron. Y todas estas personas fallecieron a raíz de enfrentamientos directos con la policía. Además, hay denuncias de que el tipo de balas y el tipo de uso que se están utilizando no son las que están en los marcos reglamentarios. Entonces, causando un daño desproporcionado en las víctimas. José Enrique, la fuerza pública, la policía tiene el deber constitucional de guardar la paz y la seguridad, pero las personas tienen el derecho a ejercer la protesta pacífica. Si no respetamos estos dos principios fundamentales, los muertos van a seguir dándose en nuestro país, en mi país, lamentablemente. ¿Cuáles son las claves de una investigación preliminar que se ha iniciado en la que acusan al primer ministro, así como a la presidenta y a otros exfuncionarios de genocidio
por el uso excesivo de la fuerza en estas manifestaciones. José Enrique, disculpe, se ha pudiera... caído un poco la conexión. ¿Podría repetirme la pregunta? Le pido disculpas. Sí, precisamente le consultaba de una investigación preliminar que se ha iniciado en la Fiscalía peruana, donde está acusado el primer ministro actual y también la presidenta, así como otros exfuncionarios, que se les señala de genocidio en estas manifestaciones. ¿Cuáles son los basamentos de esta investigación? Bueno, la posición no podríamos decir que hay una posición homogénea por parte de las personas que están protestando, puesto que a medida que se desarrolla la crisis, nuevos factores se están lanzando. Entonces, puede haber, pero lo que es constante es que ha habido y hay un discurso discriminador con un factor étnico-racial claramente fuerte. Y creo yo, José Enrique, que los eventos del fin de semana en la cual hubo un operativo de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos demuestran este tipo de situación, en la cual personas civiles que fueron a la ciudad de Lima para iniciar una serie de protestas utilizaron por invitación de la Federación Universitaria de la universidad el campus universitario para poder acampar. Pero a raíz de una autorización que luego fue desmentida de la rectora, hubo un operativo en la cual se llevaron a 205 personas que estaban en la universidad, incluyendo estudiantes que estaban en sus residencias universitarias. Y los tentaron, y de estas 205 personas que fueron arrestadas, ya 196 fueron liberadas. Claro. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos acá, José Enrique, es un uso desproporcional de la fuerza y hay un uso perverso de conceptos de protestantes. Una cosa es la protesta pacífica, pero algunos medios de comunicación los tildan automáticamente de vándalos, de terroristas y de otros términos que no viene a colación mencionarlos ahora. Pero ese tipo de discurso solamente aumenta el conflicto. Y ahora lo que estamos viendo es que estudiantes de todas las universidades del país van a venir a Lima para participar en la protesta. Doctor, entonces son parte de los elementos y los efectos, el impacto de estas manifestaciones que ya se tornan violentas y que se señalan a las autoridades policiales por el uso excesivo de la fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya tenemos que despedir, se nos ha agotado el tiempo, pero estaremos muy atentos a la situación que se registra en su país de origen, Perú. Sí, o sea, lo que yo creo acá, José Enrique, y que tenemos, si bien están aumentando las tensiones, hay la posibilidad, ¿ok?, de un diálogo. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es otra universidad donde acamparon protestantes, ellos se desalojaron pacíficamente. Entonces, si hay una voluntad de diálogo, ¿ok?, hay la posibilidad de poder sentarse a discutir las distintas posiciones. Eso es lo que busca en este momento la comunidad internacional, que hay movilizaciones y también llamados, ¿no?, es importante poder llegar a un acuerdo que permita respetar un proceso democrático y un acuerdo que evite el cese de la violencia. Ese es el trabajo, mi preocupación que vemos desde la Universidad de Ottawa en Canadá. Estimado Salvador, estaremos haciendo seguimiento a este tema. Gracias a Salvador Herencia Carrasco, es abogado peruano y profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá, a esta hora conectados con nosotros.